Mi hermana intentó humillarme delante de todos, pero se olvidó de un detalle crucial. ¿Te acuerdas de Rodney, tu amigo de la infancia que lloraba todo el tiempo? Preguntó mi hermana Elaine con esa voz dulce, que siempre significa problemas. Es que me da tanta pena que nunca lo inviten a nada, continuó. Como estás soltera, ¿por qué no lo llevas como tu cita? Así al menos no vas a estar sola en mi boda. Casi me río. ¿Le daba pena, después de casi ahogarlo en la piscina cuando éramos niños y de reírse cuando él lloraba con su mamá? Lo dudé, pero aún así acepté. Rodney siempre fue un buen chico, aunque se escondía detrás de mí cuando lo molestaban y lloraba por todo. Pero no me di cuenta de que mi hermana Elaine tenía otra cosa en mente hasta que se olvidó de colgar bien la llamada. La escuché volver a reírse con una amiga en su laptop. Mi hermana de verdad va a traer a Rodney. ¿Te lo puedes creer? Le dije que lo trajera por amabilidad, y se lo creyó. Espera a que todos la vean entrar con ese llorón perdedor. Van a ver lo desesperada y patética que es su vida amorosa comparada con la mía. Se me abrieron los ojos. Caí directo en su trampa. Y si me echaba para atrás ahora, estaba segura de que lo iba a voltear todo para hacerme quedar como una envidiosa y resentida. Así que busqué a Rodney a través de viejos contactos del colegio y le conté todo de inmediato, pensando que al menos podía salvar a uno de los dos de pasar vergüenza. Cuando lo llamé sonaba genuinamente sorprendido, pero aún así aceptó venir. Te agradezco que me cuides, pero no voy a dejar que pases por esto sola. Además, hace años que no voy a una boda, dijo. Esto puede ser divertido. El día de la boda, yo estaba preparada para un desastre. Incluso había practicado respuestas ingeniosas para cuando la gente se riera de Rodney. Entonces sonó el timbre. Me quedé parada en el centro del pasillo, con el bolso en la mano y los zapatos puestos desde hacía 40 minutos. Había practicado 3 versiones distintas de cómo entrar al salón de la boda con Rodney. Había repasado mentalmente qué decir si alguien preguntaba quién era él. Había preparado una sonrisa para cuando Elaine soltara algún comentario delante de sus amigas. Lo que no había preparado era la persona que estaba al otro lado de la puerta. Abrí, y tardé un segundo exacto en reconocerlo. Era Rodney. Estaba segura. Los mismos ojos oscuros, las mismas cejas, la misma forma de inclinar ligeramente la cabeza cuando te miraba. Pero todo lo demás era diferente. No era la diferencia de alguien que simplemente creció. Era la diferencia de alguien que atravesó algo y salió de otro lado. Estaba de pie en el umbral con un traje azul oscuro, sin corbata, con el botón superior de la camisa abierto. No era la ropa lo que me detuvo. Era la forma en que estaba parado, sin tensión. Sin esa postura encogida que recordaba de la infancia, cuando caminaba por los pasillos del colegio esperando que alguien le dijera algo. Ahora ocupaba el espacio como si siempre hubiera sido suyo. «Hola, Sandra», dijo. Su voz también había cambiado. No en el tono, sino en lo que había detrás. No había nada que demostrar en ella. «Rodney», respondí, y no supe qué más decir. Sonrió. Una sonrisa breve, sin esfuerzo. ¿Puedo pasar? Me aparté. Entró y miró el apartamento con calma, sin el nerviosismo que yo habría tenido al entrar a casa de alguien después de años sin verlo. «Gracias por llamarme», dijo volviéndose hacia mí. «Hiciste lo correcto al avisarme. No quería que pasaras vergüenza por mi culpa». No iba a pasar vergüenza. Lo dijo sin arrogancia, simplemente como un dato. «Pero te agradezco igualmente». Me quedé mirándolo un momento más de lo que era prudente. Así que me moví hacia el espejo del pasillo para revisar mi cabello y tener algo que hacer con las manos. «¿Cuánto tiempo tienes de haber llegado a la ciudad?», pregunté. 3 días. Vine por un proyecto. Cuando me llamaste, ya estaba aquí. No lo sabía. No tenías por qué saberlo. Eso era verdad. Hacía años que no teníamos contacto. No por ningún mal entre nosotros, sino por la forma en que la vida separa a las personas sin que nadie tome la decisión de separarse. El colegio terminó. Cada quien siguió su camino, y Rodney desapareció del radio de mi existencia tan silenciosamente como había estado en él. Tomé mi abrigo del gancho junto a la puerta. «El evento empieza en 40 minutos», dije. «El salón queda a 20 de aquí. Entonces tenemos tiempo». Se sentó en el borde del sillón de la sala, con los codos sobre las rodillas, y me miró con esa calma que seguía desconcertándome. «Sandra, antes de ir, quiero que sepas algo». Me detuve. «Sé exactamente qué está haciendo Elaine. Me lo dejaste claro en la llamada y además no es la primera vez que hace algo así. No voy porque me da pena tu situación. Voy porque quiero ir. Y si en algún momento de la noche quieres salir, me dices y salimos. Sin explicaciones». No supe qué responder. No estaba acostumbrada a que alguien simplificara las cosas de esa manera. «De acuerdo»,
dije al final. De acuerdo. Se levantó, se acomodó el saco con un solo gesto y señaló la puerta. ¿Vamos? El trayecto en el coche fue más tranquilo de lo que esperaba. Rodney no habló por hablar. No intentó llenar el silencio con preguntas sobre mi trabajo o sobre cuántos años tenía sin ir a una boda. Puso música suave, condujo con atención, y cuando nos detuvimos en un semáforo largo me preguntó, ¿practicaste respuestas para cuando te pregunten por mí? Me giré hacia él. Sí. Se rió. Fue una risa corta, genuina, sin burla. Bien. Entonces estás preparada para lo que no va a pasar. ¿Qué quieres decir? Que la gente no va a preguntar lo que crees que va a preguntar. No entendí lo que quiso decir en ese momento. Lo entendí 2 horas después. El salón donde Elaine celebraba su boda era exactamente como ella. Todo calculado para impresionar. Manteles de lino blanco, centros de mesa con flores que debían haber costado más que mi alquiler, una iluminación dorada que convertía cada rincón en algo digno de una fotografía. Había al menos 150 personas, la mayoría vestidas con esa elegancia discreta que se practica y se aprende. Elaine me había puesto en una mesa hacia el fondo del salón. Lo noté en cuanto un mozo nos guió hasta nuestros asientos. Mesa 12. Cerca de la salida de emergencia, con personas que claramente tampoco conocían a nadie más. Rodney miró la tarjeta con nuestros nombres, luego miró el salón, luego me miró a mí. Mesa estratégica, dijo en voz baja. Elaine es detallista, respondí. Nos sentamos. Los otros 4 lugares en la mesa eran de un primo lejano del novio con su esposa y una pareja de compañeros de trabajo de Elaine que claramente habían llegado por obligación y ya estaban planeando cuándo irse. Saludamos. Intercambiamos los nombres. Y entonces, sin que yo lo planeara, la persona sentada a la izquierda de Rodney, el primo del novio, un hombre de unos 45 años con cara de haber dormido poco, lo miró con una expresión que cambió en 2 segundos. «Perdona», dijo. «¿Tú eres Rodney Suárez? ¿El de Vertex Capital?» Yo no sabía que era Vertex Capital. Me quedé con el vaso de agua a medio camino de la boca. Rodney asintió con la misma calma de siempre. «El mismo». El hombre soltó una carcajada corta, incrédula. «Dios mío, mi socio lleva 3 meses intentando conseguir una reunión contigo. Dile que me escriba directamente». Rodney sacó una tarjeta del bolsillo interior del saco y la puso sobre la mesa. El correo del asistente no siempre filtra bien. El hombre tomó la tarjeta con las 2 manos. Yo dejé el vaso sobre la mesa con cuidado. Rodney me miró de reojo. Había algo en su expresión que no era satisfacción, exactamente. Era más cercano a la paciencia, como alguien que lleva años sabiendo cosas que los demás todavía están descubriendo. La ceremonia comenzó 20 minutos después. Elaine entró al salón del brazo de mi padre con un vestido que había requerido 3 pruebas y 2 conversaciones telefónicas, donde me describió cada detalle. Se veía bien. Eso era objetivo, y yo era capaz de reconocerlo sin que me costara nada. Lo que sí me costó fue el momento en que sus ojos recorrieron la sala y me encontraron. Su mirada fue a mí primero, luego a Rodney, luego volvió a mí. Había esperado ver algo en su cara. Alivio quizás de que el plan funcionara, o diversión anticipada por lo que vendría después. Lo que vi no era ninguna de las 2 cosas. Era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que aparece cuando alguien que creía tener todo calculado se da cuenta de que cometió un error en algún punto del cálculo. Sonrió. Siguió caminando. Pero la sonrisa llegó medio segundo tarde. Yo tomé mi copa de agua y miré hacia el altar. A mi lado, Rodney seguía la ceremonia con atención tranquila, como alguien que no tiene nada que ganar ni nada que perder esa noche, y que está ahí simplemente porque eligió estar. Eso era lo que más me desconcertaba de él. No parecía estar en ninguna guerra, y yo llevaba toda la semana preparándome para una. Durante el cóctel entre la ceremonia y la cena, descubrí que Rodney era el tipo de persona que no necesita presentación pero que acepta las conversaciones cuando llegan. El primo del novio lo buscó de nuevo con su esposa. Luego se acercó una mujer que resultó ser directora de una fundación de educación y que lo conocía de un foro en otra ciudad. Luego un hombre más joven que resultó ser becario en una empresa asociada a algo en lo que Rodney había participado 2 años atrás. Yo estaba parada a su lado, observando. No me sentía invisible. Eso era lo extraño. Rodney me incluía en cada conversación con un gesto pequeño, una mirada, o nombrándome directamente. No era el gesto de alguien que cumple un protocolo social. Era el gesto de alguien que genuinamente no quiere que la persona a su lado se sienta sola. En un momento, cuando la directora de la fundación se fue a buscar su copa, me giré hacia él. «¿Por qué no me dijiste nada? Cuando hablamos por teléfono, cuando llegaste a mi apartamento, no dijiste nada de todo esto».
Rodney me miró. ¿Habría cambiado algo? No sé. Quizás. Entonces bien que no lo dije. Hizo una pausa. No soy lo que tengo, Sandra. Nunca lo fui. El problema fue que cuando éramos niños, nadie me vio de otra manera que como el que lloraba, y yo tardé tiempo en aprender a no necesitar que me vieran de ninguna manera en particular. No respondí de inmediato. Él tomó un sorbo de su vaso y señaló con discreción hacia la mesa donde Elaine estaba sentada con el novio y los familiares más cercanos. Tu hermana me eligió porque pensó que yo seguía siendo ese niño. Lo dijo sin rencor, como si describiera el clima. Cometió el error de no actualizarse. Elaine estaba mirando en nuestra dirección desde la mesa principal. Tenía una sonrisa fija, la clase de sonrisa que requiere esfuerzo. Yo aparté la mirada primero. ¿Puedo preguntarte algo? Dije. Sí. ¿Por qué aceptaste venir realmente? Rodney tardó un momento. ¿Por qué me llamaste tú? Lo dijo con sencillez. No porque me tengas lástima, no porque necesitaras un favor. Me llamaste porque te preocupaste por mí antes de preocuparte por ti misma. Eso no pasa seguido. No supe qué decir. Tampoco necesité decir nada, porque en ese momento el maestro de ceremonias pidió a los invitados que tomaran sus asientos para la cena, y Rodney ofreció su brazo con la naturalidad de alguien que no está actuando nada. Lo tomé. Y mientras cruzábamos el salón hacia la mesa 12, sentí por primera vez en toda la semana que no iba a necesitar ninguna de las respuestas ingeniosas que había preparado. La cena comenzó con el orden que Elaine había planeado durante meses. Primero los discursos. El padre del novio habló 10 minutos sobre su hijo. La madre de Elaine habló 8 minutos sobre lo orgullosa que estaba. Luego Elaine tomó el micrófono un momento para agradecer a todos los presentes, y cuando sus ojos pasaron por la mesa 12, hizo una pausa tan breve que probablemente nadie más la notó. Yo sí la noté. Rodney siguió cortando su entrada sin levantar la vista. La mesa 12 resultó ser más agradable de lo que esperaba. El primo del novio, que se llamaba Hernán, resultó tener un sentido del humor seco que me hizo reír 2 veces durante la sopa. Su esposa, Claudia, era pediatra y tenía opiniones firmes sobre casi todo, lo cual hacía la conversación fácil de seguir. La pareja de compañeros de trabajo de Elaine se relajó después de la segunda copa y dejó de mirar el teléfono. Nadie hizo ningún comentario sobre mí siendo soltera. Nadie miró a Rodney con lástima. Era, objetivamente, la mejor mesa de la noche, y eso no era lo que Elaine había planeado. A mitad de la cena, una de las amigas de Elaine pasó cerca de nuestra mesa con la excusa de ir al baño. La reconocí. Se llamaba Natalia. Habían estudiado juntas en la universidad, y era el tipo de persona que sonreía mientras calculaba. Se detuvo justo detrás de Rodney con una copa en la mano. «Sandra, qué bueno que pudiste venir», dijo con ese tono que convierte un cumplido en otra cosa. «Gracias», respondí. Sus ojos fueron directamente a Rodney. «¿Y tú eres?» Rodney se volvió hacia ella con calma y le extendió la mano. Amigo de la infancia de Sandra. Natalia le estrechó la mano. Luego frunció el ceño levemente, como alguien que intenta ubicar un nombre. «Rodney Suárez», añadió Hernández del otro lado de la mesa con una sonrisa. «Si alguna vez necesitas financiamiento para algo, él es a quien llamas». Natalia parpadeó. «¿En serio?» «Hernán exagera», dijo Rodney. «No exagero», dijo Hernán. Natalia se quedó un momento más. Luego sonrió de una manera diferente a como había sonreído al acercarse, y continuó hacia el baño. Yo tomé mi copa y no dije nada. El problema con los planes de Elaine era que dependían de una versión de Rodney que dejó de existir hace mucho tiempo, y de una versión de mí que seguía esperando que me rescataran de algo. Lo entendí cuando el maestro de ceremonias anunció el primer baile de los novios. Las luces del salón bajaron. La música comenzó. El novio de Elaine, que se llamaba Marco y tenía cara de no dormir bien desde hacía semanas, sacó a Elaine a la pista con la rigidez de alguien cumpliendo un protocolo. Bailaron bien, técnicamente, pero había algo entre ellos que no terminaba de conectar, y era visible desde la mesa 12. Claudia, la esposa de Hernán, se inclinó hacia mí. «¿Hace mucho que se conocen?», preguntó en voz baja mirando a los novios. «Mi hermana y Marco llevan 2 años juntos». «Ah», hizo una pausa. «Se nota que están nerviosos». No respondí. Rodney se inclinó ligeramente hacia mí. «¿Bailas?» Lo miré. «¿Ahora?» «Cuando abran la pista». Señaló con discreción hacia el centro del salón, donde ya 2 parejas más habían comenzado a moverse. Acaban de abrirla. Me levanté antes de pensarlo demasiado. No era un baile espectacular. No había nada diseñado para llamar la atención. Rodney bailaba con la misma calma con que hacía todo lo demás. Con atención, sin apuro, sin necesidad de que nadie lo observara. Pero la gente lo observó de todas formas. No a él específicamente. Era más que eso. Era la mesa que se había animado. La conversación que había durado toda la cena.
El hombre que Hernán había presentado 3 veces a 3 personas distintas en el transcurso de 2 horas. Cuando salimos a la pista, un par de miradas nos siguieron con la curiosidad natural de quien quiere saber quiénes son las personas interesantes del salón. Desde la mesa principal, Elaine nos miraba. No con el placer de alguien cuyo plan funciona, con algo más parecido a la concentración, como alguien recalculando. «Tu hermana lleva 20 minutos sin hablar con su esposo», dijo Rodney sin apartar los ojos de mí. «Lo sé. ¿Te importa?» Pensé en la respuesta honesta. «Esta mañana me importaba», dije. «Ahora no tanto», asintió. «Bien». La canción terminó. Aplausos. Otra comenzó, más rápida, y varias parejas más entraron a la pista. Rodney me ofreció el brazo para volver a la mesa, y yo lo tomé sin pensarlo, igual que antes. Fue Natalia quien lo hizo. 20 minutos después, durante el corte del pastel, se acercó a la mesa de honor y dijo algo al oído de Elaine. Vi el momento exacto en que lo dijo porque estaba mirando en esa dirección. Elaine mantuvo la sonrisa, pero algo en su postura cambió. Luego Natalia sacó el teléfono, buscó algo y se lo mostró. Elaine miró la pantalla. No pude ver qué era, pero el novio, Marco, se inclinó para ver también, y al contrario de Elaine, él sí reaccionó de forma visible. Arqueó las cejas, miró hacia nuestra mesa, y luego dijo algo en voz baja que Elaine respondió con una sola palabra y una sonrisa que no llegó a los ojos. Hernán, que había seguido mi mirada, se inclinó hacia mí. Vertex Capital cerró una ronda de inversión importante el mes pasado, murmuró, con tono neutral. Salió en 3 publicaciones de negocios. Mi socio me mandó el artículo. ¿Y eso fue lo que Natalia le mostró a mi hermana? Probablemente. Hizo una pausa. ¿Tu hermana sabía con quién te invitaba a venir? No respondí. No necesitaba hacerlo. Hernán asintió despacio, como quien entiende algo que no necesita ser explicado, y volvió a su copa. A las 10:30 de la noche, Elaine se acercó a nuestra mesa por primera vez. Llegó con la sonrisa que usaba cuando necesitaba algo. La conocía desde los 6 años. «Sandra, ¿puedo robarte un momento?» «Claro», dije sin moverme. Elaine miró a Rodney. «Rodney, ¿cuánto tiempo?» Su tono era el de alguien que se reencuentra con un conocido agradable. «Me alegra que hayas podido venir. Felicidades por tu boda», respondió él, nada más. Sin calidez extra, sin frialdad tampoco. El tono exacto que se usa con alguien que no es cercano. Elaine sostuvo la sonrisa. «Tenemos que ponernos al día. Hace años que no sé nada de ti». «Sí», dijo Rodney. «Han pasado muchas cosas». Otra pausa. Elaine esperaba algo más. No llegó. Se volvió hacia mí. «¿Caminamos un momento?» «Estoy bien aquí», dije. Algo cruzó su cara. No era enojo. Era el reconocimiento de que la noche no había salido como esperaba, y que el siguiente movimiento requería más cálculo del que tenía disponible en ese momento. «Claro», dijo al final. «Disfruten la noche». Se fue. Claudia, que había fingido estar muy interesada en su postre durante toda la conversación, esperó a que Elaine se alejara lo suficiente. «¿Esa es tu hermana?» preguntó. «Sí». «Qué interesante». No dijo nada más. Yo tampoco. La noche terminó sin incidentes. Eso era, en sí mismo, una victoria. Elaine había organizado cada detalle de esa boda con la precisión de alguien que necesita que las cosas salgan de una manera específica. La mesa 12 era parte de ese plan. Rodney era parte de ese plan. Yo era parte de ese plan. Nada salió como ella esperaba. En el coche de regreso, Rodney conducía con la misma calma de siempre. Eran casi las 12. Las calles estaban tranquilas. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Bien». Lo pensé un momento. «Mejor de lo que esperaba». «¿Qué esperabas?» «Que fuera peor», asintió. «¿Y Elaine?» No sé qué esperaba ella exactamente, pero claramente no esto. Rodney no respondió de inmediato. Redujo la velocidad en una curva, esperó a que pasara un semáforo y luego dijo: «Hay algo que no te conté cuando hablamos por teléfono». Lo miré. Cuando Elaine me llamó hace 3 semanas, no fue para invitarme a la boda. Esperé. Me llamó para pedirme un favor. Dijo que tenía una hermana soltera que necesitaba compañía para el evento y que pensó en mí. Lo presentó exactamente igual que te lo presentó a ti. Hizo una pausa. Pero antes de eso, en los primeros 2 minutos de la llamada, me preguntó cómo estaba, qué había hecho en estos años, si seguía en la misma ciudad. Estaba verificando. Dije. Estaba verificando. Confirmó. Y cuando le dije dónde vivía y a qué me dedicaba, la conversación cambió. Se puso más amable, más interesada. ¿Y aún así te pidió que vinieras como mi acompañante? Sí, pero ya no con el mismo propósito. Detuvo el coche frente a mi edificio y apagó el motor.
Sandra, Elaine no te eligió a ti para humillarte con mi presencia. Te eligió a ti porque necesitaba una razón para que yo estuviera en esa boda. Me quedé callada. Llevo 2 años sin responder sus mensajes, continuó. Después de lo que pasó con el contrato, corté el contacto. Pero una invitación a una boda a través de su hermana era diferente. Más difícil de ignorar. ¿Qué pasó con el contrato? Rodney apoyó un brazo sobre el volante y me miró directamente. Hace 4 años, estaba cerrando una alianza con 2 socios para un fondo de inversión en tecnología logística. Era el proyecto más importante que había tenido hasta ese momento. Uno de los socios conocía a Elaine de la universidad. Ella se enteró de la reunión, no sé cómo, y lo llamó. Le dijo que me conocía desde niño, que siempre había sido inestable emocionalmente, que tenía problemas para mantener compromisos a largo plazo. No dije nada. El socio me lo contó antes de la reunión. Por suerte. Pude aclararlo, presentar mi historial, y el contrato siguió adelante. Pero hubo una semana en que no sabía si iba a sobrevivir como proyecto. Hizo una pausa. Nunca le reclamé nada a Elaine. Solo dejé de contestarle. Pensé en mi hermana, en la forma en que usaba la información, en cómo siempre supo qué decir para que una situación se moviera en la dirección que quería. ¿Por qué no me dijiste esto antes de ir? Porque no era necesario que lo supieras antes. Su tono era directo, sin rodeos. Si te lo decía por teléfono, ibas a la boda con eso en la cabeza. Ibas a estar pendiente de ella en lugar de simplemente estar. Tenía razón. Así era exactamente como habría funcionado. ¿Y ahora? ¿Por qué me lo dices ahora? Porque la noche ya terminó, y creo que tienes derecho a saber con qué jugaba tu hermana. Miré por el parabrisas. El edificio frente a mí tenía las luces del 3er piso encendidas. Alguien que no podía dormir. O alguien que nunca se había ido a acostar. ¿Crees que ella quería retomarlo contigo? ¿Después de todo eso? No lo sé. Quizás. O quizás solo quería tenerme cerca para ver si podía. Elaine siempre necesitó saber que podía. Hizo una pausa. Lo que sí sé es que no iba a ir solo. Y cuando me llamaste tú, me pareció la mejor razón para aparecer de todas formas. Subí a mi apartamento pasada la medianoche. Me senté en el sillón sin quitarme los zapatos y estuve un rato mirando el techo. Lo que Rodney me había contado cambiaba varias cosas. No el resultado de la noche, que había salido bien, sino el mapa completo de lo que Elaine había construido. Ella no me había elegido por crueldad espontánea. Me había elegido porque era el camino más corto hacia Rodney. El comentario a sus amigas, la trampa de hacer quedar mal a la hermana soltera, todo eso era real. Pero era también una cobertura. Si Rodney iba como mi acompañante, nadie preguntaría por qué estaba ahí. Nadie lo vincularía con Elaine. Era un plan dentro de un plan, y yo había sido el vehículo de los dos. Me quité los zapatos y los puse junto a la puerta. Fui a la cocina, serví un vaso de agua, y me lo tomé de pie frente a la ventana. Lo que no terminaba de acomodarme era otra cosa. Rodney había sabido todo esto antes de llegar a mi puerta esa tarde. Había llegado de todas formas. Había pasado la noche con calma, sin drama, sin usar la situación para nada. Cuando Elaine se acercó a la mesa, no dijo nada que no fuera exactamente lo necesario. No la expuso. No me expuso a mí. Solo estuvo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. ¿Cómo estuvo la boda? ¿Con quién fuiste al final? Lo leí 2 veces y lo dejé sin responder. Luego vibró de nuevo. Esta vez era Elaine. Oye, fue bueno verte esta noche. Rodney está igual que siempre, ¿verdad? Llámame mañana. Lo leí una vez y lo dejé sin responder también. Igual que siempre. Elaine había pasado la noche viendo a Rodney moverse por el salón, recibir a personas que querían hablar con él, bailar sin necesitar aprobación de nadie, y su conclusión era que estaba igual que siempre. No había entendido nada, o lo había entendido todo y necesitaba convencerse de lo contrario. Fui al cuarto, colgué el vestido y me lavé la cara frente al espejo del baño. La semana siguiente tenía trabajo pendiente, una cita con el dentista y una conversación con mi madre que había estado posponiendo desde hace un mes. La boda de Elaine ya era pasado. La trampa que había armado no había funcionado, y eso era suficiente por ahora. Pero había algo que no podía dejar de pensar. Rodney había dicho que cuando lo llamé yo, eso fue razón suficiente para venir. No lo conocía lo suficiente para saber si era el tipo de persona que decía ese tipo de cosas sin pensarlas. Pero tampoco era el tipo de persona que había dicho nada en toda la noche que no fuera exactamente lo que quería decir. Apagué la luz del baño. Mañana respondería a mi madre. A Elaine no le respondería todavía. Y Rodney, pensé mientras me metía en la cama. Era una pregunta que todavía no tenía forma de hacerme. Rodney me escribió 3 días después de la boda. No fue un mensaje largo. Solo decía, ¿tienes planes el sábado por la tarde? Lo leí en el metro, camino al trabajo,
y tardé hasta la hora del almuerzo en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba decidir qué estaba haciendo antes de seguir haciéndolo. No tengo planes. Hay un mercado de productores locales cerca del Parque Central. Voy a las 3. Si quieres, nos encontramos ahí. No era una invitación con intención declarada. Era una propuesta simple, en un lugar público, a una hora razonable, lo cual era exactamente el tipo de cosa que Rodney hacía según estaba aprendiendo. A las 3 está bien. El mercado era más grande de lo que esperaba. Puestos de frutas, quesos, pan artesanal, plantas, ropa de segunda mano, gente con perros y niños y bolsas de tela. Rodney ya estaba ahí cuando llegué, con las manos en los bolsillos, mirando un puesto de especias con la concentración de alguien que realmente está decidiendo algo. Me vio llegar y levantó una mano en saludo. Sin efusividad. Sin el gesto exagerado de alguien que quiere demostrar que está contento de verte. «Llegas puntual», dijo. «Tú también». «Siempre». Caminamos sin un destino fijo. Él compró café en un puesto pequeño y me ofreció uno. Yo acepté. Estuvimos un rato mirando un puesto de cerámica donde una mujer explicaba el proceso de horneado a un grupo de 3 personas que escuchaban con atención desigual. ¿Respondiste el mensaje de Elaine?, preguntó Rodney, sin apartar los ojos de la cerámica. «No todavía». «¿Vas a responderlo?» «Eventualmente». Tomé un sorbo de café. «No hay apuro», asintió. «¿Y tu madre?» A ella sí le respondí. Le dije que la boda estuvo bien y que fui con un amigo. No preguntó más. ¿Se lo dijiste así? ¿Un amigo? No sabía cómo explicarlo de otra forma. Rodney me miró brevemente. Tiene sentido. Seguimos caminando. En el siguiente puesto había conservas y mermeladas caseras. Rodney se detuvo, leyó 2 etiquetas y compró un frasco de mermelada de higo sin consultar a nadie ni comentarlo. Eso también era típico de él. Estaba notando. Tomaba decisiones pequeñas sin hacer de ellas una conversación. «Quiero preguntarte algo», dije. «Adelante». «¿Qué hiciste después de que Elaine intentó sabotearte?» «Después del contrato». Caminó un par de pasos antes de responder. «Nada». Cerré el contacto con ella y seguí trabajando. ¿No quisiste hacer algo más?» «¿Cómo qué?» «No sé. Confrontarla. Contárselo a alguien de la familia. Algo». «¿Para qué?» Su tono no era defensivo. Era genuinamente curioso. El contrato siguió. El proyecto creció. Cualquier cosa que hubiera hecho con Elaine me habría costado energía que necesitaba para otra parte. Lo pensé. «¿Nunca te molestó?» «Claro que me molestó». Dijo eso con la misma calma. Pero el enojo es información, no un plan de acción. Entendí lo que ella era. Tomé distancia y seguí. Nos sentamos en una banca cerca de la entrada del parque con los cafés. Había una familia a 2 bancas de distancia. Un hombre dormitaba con un sombrero sobre la cara. 2 adolescentes pasaron en bicicleta discutiendo sobre algo que no escuché. «¿Hace cuánto vives aquí?», pregunté. 7 años. Vine por un proyecto y no me fui. ¿Tienes familia aquí? Mis padres están en el norte. Una hermana en Europa. Pausa. ¿Tú siempre has vivido en esta ciudad? Siempre. Nunca tuve una razón suficientemente buena para irme. ¿Y ahora? Ahora tampoco. Hubo un silencio. No era incómodo. Era el tipo de silencio que ocurre cuando 2 personas no necesitan llenarlo. «Sandra, voy a estar en la ciudad 3 semanas más», dijo Rodney. «El proyecto se extiende. Después probablemente vuelva cada mes o 2 meses por reuniones». Me miró. «No estoy diciéndote esto para presionarte hacia nada. Solo para que tengas la información. Entiendo. ¿La tienes?» «Sí. Bien». Terminé mi café. Lo dejé en el contenedor más cercano y volví a la banca. «Yo también tengo algo que decirte», dije. Esperó. La noche de la boda, cuando Elaine se acercó a la mesa, no dije nada. Me quedé callada. Hice una pausa. No fue porque no tuviera nada que decir. Fue porque no quise darte la impresión de que necesitaba que alguien peleara por mí. No me dio esa impresión. Lo sé. Pero quería decírtelo de todas formas. Rodney me miró con esa expresión que no terminaba de clasificar. No era admiración, ni alivio, ni sorpresa. Era algo más parecido al reconocimiento. «Lo sé», repitió. «Por eso no dije nada yo tampoco». Esa tarde, caminando de regreso al metro, recibí un mensaje de mi prima Valentina. Vi fotos de la boda. «¿Quién es el hombre con el que estabas?» Hernán no para de hablar de él. Me detuve en la esquina para responder. «Un amigo de la infancia». Pues ese amigo de la infancia tiene a Hernán completamente impresionado. «¿Lo vas a volver a ver?» Guardé el teléfono sin responder. Llegué al metro, bajé las escaleras y esperé el tren en el andén. El mensaje de Valentina era el tercero en 4 días que preguntaba sobre Rodney. Hernán le había dicho algo a su esposa Claudia. Claudia se lo había contado a alguien. Y ese alguien había hablado con Valentina. Así funcionaban las redes familiares. La información viajaba sin que nadie la enviara directamente. Lo que me resultaba interesante era lo que no había viajado.
Nadie había preguntado si yo estaba bien. Nadie había comentado que parecía incómoda, o sola, o fuera de lugar. Nadie había mencionado que la mesa 12 era la más alejada del centro del salón. Lo único que había viajado era la pregunta sobre Rodney. El tren llegó, me subí y encontré un asiento junto a la ventana. Elaine había armado esa noche para que yo quedara como la hermana que necesitaba apoyo, y lo que quedó fue otra cosa completamente. No porque yo hubiera hecho algo especial, sino porque ella había elegido mal a quién invitar. Esa noche le respondí a Elaine. Hola. Sí, fue buena noche. Rodney está bien. Breve, sin preguntas, sin apertura para continuar. Elaine respondió 15 minutos después. Me alegra. Deberíamos juntarnos los 4 algún día. Marco y él podrían tener cosas en común. Leí el mensaje. Lo dejé en visto. Las 3 semanas siguientes tuvieron un ritmo que no había planeado. Rodney me escribía 2 o 3 veces por semana. No mensajes largos. Una pregunta, una propuesta concreta, una observación sobre algo que había visto durante el día. El miércoles de la segunda semana me mandó una foto de un puesto de libros usados con el mensaje: encontré uno tuyo. ¿Lo quieres? Era una novela que yo había mencionado de pasada en el mercado, cuando pasamos frente a un puesto de ropa, y yo dije que la autora me parecía interesante. No había sido una conversación importante. Era un comentario de 10 segundos. Él lo había guardado. Le respondí que sí. Esa tarde pasé por donde estaba trabajando y me lo entregó en la puerta del edificio. No subió. No me invitó a nada. Solo me dio el libro. Preguntó si tenía tiempo el viernes para caminar por el barrio nuevo que estaban remodelando cerca del río. Y cuando le dije que sí, dijo, «A las 6 entonces», y volvió a entrar. Eso era todo. No era complicado. Y precisamente porque no era complicado, me costaba entenderlo. El viernes caminamos durante casi 2 horas. El barrio era una mezcla de edificios viejos en proceso de renovación y negocios nuevos que todavía no sabían bien qué eran. Había una librería que también vendía café, una ferretería que tenía cuadros colgados en la pared del fondo, un restaurante pequeño con 3 mesas en la acera. Rodney conocía el área. Me explicó que parte del proyecto en el que estaba trabajando involucraba una propuesta de uso mixto para 2 manzanas de ese barrio. Habló con precisión, sin entusiasmo excesivo, pero con atención real. Era claro que le importaba el trabajo. En un momento, frente a un edificio de fachada deteriorada con ventanas nuevas, me dijo, ¿puedo preguntarte algo sobre Elaine? Sí. ¿Siempre fue así o cambió en algún punto? Pensé en la respuesta honesta. Siempre tuvo esa tendencia. Caminé un par de pasos. Pero de niña era más directo. Te decía en la cara que eras menos que ella. Con los años aprendió a hacerlo de maneras que son más difíciles de nombrar. ¿Tu familia lo ve? Mi madre no quiere verlo. Mi padre lo ve, pero no dice nada porque con Elaine nunca dice nada. ¿Y tú? Yo lo veo desde hace años. Por eso dejé de contarle cosas importantes. Por eso no le dije que me habían ascendido hasta 2 meses después. Por eso no la invité a la inauguración de mi apartamento. Rodney asintió despacio. ¿Alguna vez hablaste con ella directamente? Una vez. Hace 4 años. Le dije que me molestaba la forma en que me presentaba con sus amigos, como si yo fuera un proyecto inacabado. Hice una pausa. Me dijo que era demasiado sensible y que ella solo intentaba ayudarme. ¿Y después de eso? Después de eso aprendí que ciertas conversaciones con ciertas personas no sirven para nada. Rodney caminó en silencio un momento. «¿Tiene sentido?», dijo al final. No intentó darme un consejo. No me dijo qué debería hacer con Elaine ni cómo manejar a mi familia. Solo procesó lo que le conté y lo dejó ahí. Eso también era nuevo para mí. La tercera semana, Rodney me dijo que tenía una cena con 2 socios el jueves y me preguntó si quería ir. ¿Como acompañante? Como la persona con quien quiero cenar esa noche. Los socios son parte del contexto, no el punto. Fui. La cena fue en un restaurante de cocina del Mediterráneo en el centro. Los socios eran 2 hombres de unos 50 años, uno argentino y uno portugués, que llevaban años trabajando con Rodney en distintos proyectos. Hablaban con él con el respeto directo de gente que ha visto a alguien trabajar de cerca durante mucho tiempo. Me incluyeron en la conversación sin forzarlo. Preguntaron a qué me dedicaba. Escucharon la respuesta. Hicieron una pregunta de seguimiento real. No era condescendencia ni protocolo. Era simplemente que Rodney los había elegido bien. En un momento, cuando Rodney se levantó para atender una llamada breve, el socio argentino, que se llamaba Gustavo, me miró con expresión directa. «Rodney no trae personas a las cenas de trabajo», dijo. No era una pregunta. «Lo sé», respondí, aunque en realidad no lo sabía hasta ese momento. «Bien», tomó su copa. «Solo quería que lo supieras». Cuando Rodney volvió a la mesa, nadie mencionó el intercambio. La conversación siguió sobre un proyecto de infraestructura en el sur del país, y yo escuché con atención real porque era interesante,
no porque tuviera que fingir que lo era. De regreso esa noche, en el coche, Rodney me preguntó, ¿qué te dijo Gustavo cuando me fui? Lo miré. ¿Cómo sabes que dijo algo? Porque Gustavo siempre dice algo cuando me ausento. Dijo que no sueles traer personas a las cenas de trabajo. Rodney condujo en silencio un momento. ¿Es verdad? Dijo. ¿Por qué esta vez? Porque quería que estuvieras ahí. No elaboró. Yo no pedí que elaborara. Nos detuvimos frente a mi edificio. El motor seguía encendido. Afuera había poca gente. Solo una pareja caminando un perro y un hombre esperando un taxi. Rodney, el proyecto termina la semana que viene. Dije, sí. ¿Y después? Después vuelvo. En 6 semanas, por reuniones. Me miró. Te avisé que iba a pasar eso. Lo sé. Solo quería saber si seguía en pie. Sigue en pie. Bajé del coche. Me despedí. Él esperó hasta que entré al edificio para arrancar, algo que había hecho las otras veces también y que yo había notado desde la primera. Esa noche, revisando el teléfono antes de dormir, vi que Elaine me había escrito de nuevo. Llevaba 3 semanas enviando mensajes cortos cada 4 o 5 días. Ninguno decía nada importante. Eran mensajes de mantenimiento, del tipo que se manda para no perder presencia, una foto de algo que había comprado, un comentario sobre una serie, una pregunta sobre si había visto a nuestra madre últimamente. Yo respondía con brevedad cuando respondía. A veces dejaba pasar un día antes de contestar. Esta vez el mensaje decía: Marco pregunta si Rodney estaría interesado en conocer a unos amigos suyos del sector financiero. Podría ser interesante para él. Lo leí 2 veces. Marco no había hablado con Rodney en toda la noche de la boda. Habían estado en el mismo salón durante 4 horas y el único momento en que se cruzaron fue cuando el novio pasó por nuestra mesa de camino al baño y asintió en dirección general a todos los presentes. No era Marco quien quería hacer esa conexión. Guardé el teléfono sin responder y apagué la luz. Rodney se fue un martes por la mañana. Me avisó el lunes por la noche con un mensaje simple. Vuelo mañana a las 9. ¿Tienes tiempo para un café antes? Nos encontramos a las 7 en una cafetería cerca de la estación de metro. Él llegó con una maleta pequeña y el mismo aspecto de siempre. Pedimos café. Hablamos durante 40 minutos sobre cosas que no tenían nada que ver con su partida ni con lo que vendría después. Una exposición que yo quería ver, un libro que él había terminado, una opinión que los dos teníamos sobre el barrio que habían remodelado cerca del río. Cuando se levantó para irse, dijo: «Vuelvo en 6 semanas. Te escribo cuando aterrice». De acuerdo. Se fue. No hubo nada más que eso, y era suficiente. Las semanas siguientes tuvieron su propio ritmo. Rodney escribía cada 2 o 3 días, igual que antes. A veces una pregunta. A veces una foto de algo que le parecía interesante donde estaba. Una vez me mandó la vista desde la oficina donde estaba trabajando y yo le mandé la vista desde la ventana de la mía. No era una conversación profunda. Era continuidad. En ese tiempo, mi madre me llamó 2 veces. La primera vez fue para contarme que Elaine y Marco habían vuelto del viaje de bodas y que habían cenado todos juntos el domingo. Me preguntó por qué no había ido. Le dije que no me habían invitado. Hubo una pausa larga, y luego dijo que seguro había sido un malentendido. No respondí a eso. La segunda llamada fue más directa. Mi madre me preguntó qué estaba pasando con Rodney. Le dije que éramos amigos y que seguíamos en contacto. Me preguntó si era serio. Le dije que era pronto para hablar de eso. Me preguntó cómo lo había conocido. Le dije que era un amigo de la infancia, lo cual era la verdad, y que lo había reencontrado en la boda de Elaine, lo cual también era verdad. ¿Elaine los presentó?, preguntó. En cierta forma, dije. Mi madre pareció satisfecha con eso. No hizo más preguntas. Elaine me llamó directamente una semana después. Dejé que sonara 2 veces. Luego contesté. Hola, dije. Hola. Pausa breve. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Bien, bien. Otra pausa. Oye, quería preguntarte algo. Dime. ¿Rodney y tú están saliendo? No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque quería elegir bien. Nos estamos conociendo, dije. Ah, un silencio corto. Qué bueno, me alegra que la boda les haya servido para reencontrarse. Sí, mira, yo pensé que podría ser bueno para ti tener compañía esa noche, y mira cómo resultó. Su tono era el de alguien reescribiendo una historia en tiempo real. A veces las cosas pasan por algo. No dije nada. Oye, Sandra, lo del mensaje de Marco, lo de los contactos del sector financiero fue genuino. Rodney parece estar haciendo cosas interesantes y Marco tiene buenas conexiones, sin ninguna otra intención. Lo entiendo, dije. ¿Se lo puedes comentar? Puedo mencionarlo. Perfecto. Sonaba más relajada. Oye, deberíamos vernos. Hace mucho que no almorzamos juntas.
Sí, en algún momento. ¿La próxima semana? Tengo la agenda cargada. Te escribo cuando tenga un hueco. Hubo una pausa. Claro, dijo, sin apuro. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano un momento. Elaine había pasado de intentar usarme como vehículo para llegar a Rodney, a intentar reescribir esa misma historia como si hubiera sido un gesto generoso de su parte. Y ahora quería que yo le abriera la puerta que ella misma había cerrado años atrás. No iba a hacerlo. Pero tampoco iba a confrontarla. No porque tuviera miedo, sino porque no era necesario. Elaine ya sabía lo que había hecho. La conversación que acabábamos de tener lo confirmaba. Rodney volvió 6 semanas después, un jueves por la tarde. Me escribió cuando aterrizó, como había dicho. Esa misma noche cenamos en el restaurante pequeño del barrio remodelado, el que tenía 3 mesas en la acera. Hacía frío y pusieron mantas en las sillas. Pedimos vino y comida que tardó en llegar y no nos importó. Le conté la llamada de Elaine. Lo escuchó sin interrumpir. ¿Qué le respondiste sobre los contactos de Marco? Preguntó. Que lo mencionaría. ¿Lo vas a mencionar? Te lo estoy mencionando ahora. Rodney sonrió. Fue una sonrisa breve, la misma de siempre. No me interesa, dijo. Si Marco tiene contactos útiles, los caminos se cruzan solos en este sector. No necesito que Elaine organice nada, eso pensaba yo. ¿Se lo vas a decir a ella? Le voy a decir que te lo comenté y que por ahora no estás buscando ampliar tu red en esa dirección. Perfecto. Eso era todo. Sin drama, sin confrontación, sin ningún movimiento que le diera a Elaine material para reinterpretar. 3 meses después de la boda, mi madre organizó un almuerzo familiar un domingo. Fui. Elaine y Marco estaban ahí. Mi padre también. Era la primera vez que nos sentábamos todos juntos desde la boda. Elaine llegó con una actitud diferente a la que recordaba. Más cuidadosa. Más atenta a cómo respondía yo antes de hablar. Era un ajuste pequeño, casi imperceptible. Pero yo lo noté porque llevaba toda la vida aprendiendo a leer sus ajustes. Durante el almuerzo, mi madre preguntó por Rodney. ¿Va a venir a la ciudad pronto? La semana que viene, dije. ¿Ya es algo serio? Todavía es temprano para ponerle nombre. Mi madre asintió. Elaine tomó un sorbo de agua y no dijo nada. Marco preguntó a qué sector se dedicaba Rodney. Le respondí con lo básico. Marco asintió con ese gesto de alguien que guarda información para después. Después del almuerzo, mientras mi madre y yo recogíamos la cocina, Elaine entró con 2 platos y los dejó junto al fregadero. Sandra, dijo en voz baja. La miré. Estás diferente. No era un cumplido ni una crítica. Era una observación. Bien, dije. Y seguí lavando. Elaine salió de la cocina sin decir nada más. Mi madre me miró de reojo, pero no preguntó. Esa tarde, caminando hacia el metro, le escribí a Rodney. Almuerzo familiar. Sin novedades. Respondió 3 minutos después. ¿Bien? Bien. El jueves entonces. El jueves. Guardé el teléfono y seguí caminando. No había nada más que decir. La historia no había terminado con una confrontación ni con un momento donde todo quedara expuesto. Había terminado de otra forma. Con Elaine ajustando su comportamiento sin que nadie se lo pidiera. Con mi madre haciendo preguntas sin obtener más de lo necesario. Con Marco guardando información que no iba a usar. Y conmigo caminando hacia el metro un domingo por la tarde sin deberle nada a nadie. Eso era suficiente. No porque fuera poco, sino porque era exactamente lo que había querido desde el principio, sin saberlo.